Bien, muy buenos días. Esta es la clase de las cartas paulinas y las cartas pastorales. En el día de hoy, nosotros vamos a estar hablando acerca de Segunda de Corintios. Nosotros, los del grupo de los sábados, vamos a estar abordando este tema y todo lo concerniente a este capítulo. Bien, entonces, Briselis inicia la exposición en este momento. Y hoy vamos a hablar del libro Segunda de Corintios, una carta escrita por Pablo desde una de las ciudades de Macedonia, se cree que desde Filipos. Esta carta Pablo la escribe con preocupación por la situación que está viviendo la ciudad de Corintios, la iglesia de Corintios específicamente. Encontramos en el capítulo 2, en el versículo 4, que Pablo dice que por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, y que escribía con muchas lágrimas. Significa que Pablo estaba sufriendo lo que en ese momento estaba viviendo la iglesia de Corintios. Esta carta se considera como la carta severa, porque Pablo realmente a la problemática que está viviendo la iglesia. Lo que lo motivó a escribirla de esta manera era lo que ellos estaban viviendo. Ya en Primera de Corintios, Pablo había interactuado con la iglesia, los había instruido, pero la problemática continuó. Nosotros podemos ver en el transcurso del libro que él envía a Timoteo con la primera epístola y entiende que esa epístola las cosas persisten, y podemos ver en el capítulo 1, versículo 8, que él dice: pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos vida. Pablo se presenta a la iglesia y les muestra lo que él está viviendo, muestra esa parte humana del ministerio, que más adelante, entonces, el resultado de la misión de Timoteo, cuando Pablo lo envía inicialmente, no lo tenemos claro porque los problemas son más distintos, pero parece ser que Timoteo no pudo del todo lograr que hubiese un cambio. Entonces viene Segunda de Corintios, donde Pablo les dice que los va a ir a visitar, que él va a ir en persona. Entonces, por lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 14, podemos entender que en la primera epístola, por lo que ellos recibieron de Pablo, muchos lo insultaron y lo trataron mal. Pero aún así, Pablo los amaba profundamente y estaba decidido a visitarlos de nuevo. Y él decide enviar a Tito antes de llegar él personalmente. Entendemos que Tito era de mayor edad que Timoteo y va a ser una presencia un poco más madura delante de la iglesia, y tendría una posición un poco más firme. Era como hablarle a la iglesia con mayor autoridad acerca de las cosas que estaban aconteciendo. Vamos a pasar a continuar. En esta epístola encontramos la defensa del ministerio de Pablo, encontramos el consuelo en la aflicción, porque él se encontraba afligido y lo expresa en esta epístola, y también la justificación de su conducta. Pablo en Segunda de Corintios muestra su humanidad,
Por eso habla de la aflicción. Y él defiende el ministerio no justificándose, porque nosotros vemos a veces la persona defendiendo el ministerio con justificaciones. Pero lo que hizo Pablo no fue justificarse, sino que Pablo se dirige a un grupo más amplio. No le habla solamente a la iglesia donde están los hermanos que ya él conoce, congregados, sino que él dirige la carta a la ciudad, como si se tratara de toda la ciudad. Por eso vemos que dice que a todos los santos que están en toda Acaya, o sea, era a toda la ciudad. Y Pablo muestra, como le decía, su humanidad, porque en Primera de Corintios él se enfoca más en la iglesia primitiva, en cómo se estaba desarrollando, en cómo la iglesia primitiva estaba creciendo. Pero en esta epístola vemos a Pablo exponiéndose, mostrando sus sentimientos, mostrando que aún siendo él un hombre fuerte en Dios, un hombre con autoridad, él también podía derrumbarse, también podía irse en lágrimas. Él mostró su corazón en esa carta y eso mostraba su amor también por la iglesia. En los versículos del 3 al 11 del capítulo 1, encontramos 10 veces la palabra consuelo y entendemos que Pablo les estaba hablando a la iglesia de que ellos recibirían consuelo y les explicaba que solo encontramos consuelo a nuestros sufrimientos cuando podemos consolar a otros en nuestras aflicciones, poniéndose él de ejemplo. Pablo le instruye a la iglesia: ustedes van a recibir consolación cuando ustedes consuelen a otros. Mientras él ministraba a otros padeciendo, o sea, pasando tribulaciones, y aún así él continuaba ministrando la vida de otras personas y consolando a otras personas. Su norma general de conducta es principalmente su propia vida, o sea, él se presentaba él mismo. Él presentaba lo que él había vivido, su testimonio. Y esto les explica a la iglesia en esta carta que él planeaba visitarlo, pero no había podido llegar. Lo estaba guiando a Pablo y el Espíritu Santo lo llevaba a donde él quería, no donde Pablo deseaba. Y él lo explica aquí. Pero nos dice que estaba viviendo una gran angustia en ese tiempo, como mencionaba al principio. Y en el capítulo 2, versículo 4, podemos ver que él se expresa a ellos como alguien que está padeciendo por ellos. Él le dice: yo estoy sufriendo por ustedes, yo quiero visitar. Santo no ha permitido todavía, a pesar de lo que estoy viviendo por amor a ustedes. Él les dice que le había dado mucho gusto enterarse de que la iglesia había optado a contra de la inmoralidad. Ustedes saben que Pablo trató mucho el tema de la inmoralidad, pero él en esta carta les expresa que ha ido cambiando en ello. Ahora los exhorta a que lo perdonen, pues estaba arrepentido de su pecado y eso les mostraba a la iglesia que era lo que la iglesia debía hacer, arrepentir de los pecados, y que sus pecados, esos de inmoralidad y todos los pecados envueltos. Bendiciones. Vamos a hablar acerca de la confirmación del apostolado de Pablo. Dentro de
la confirmación, el libro base pone 5 subtemas según lo que dice Segunda de Corintios acerca de el ministerio del apostolado de Pablo. Como subtema número 1, en Segunda de Corintios 2:14 hasta el 3:18, el apóstol Pablo hablando, empezando en el verso 14 del capítulo 2, usa una figura de procesión romana triunfante. Sabemos que el apóstol Pablo era, al ser ciudadano romano y al nacer en una época donde el imperio romano era el imperio dominante, usaba esta procesión. Pero hay que para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dando a entender que no es lo mismo cuando lo vemos desde afuera y estamos dentro. Y él dice, ¿quién es suficiente para estas cosas? El mismo, nuestra competencia proviene de Dios. Solo con Dios puede tener éxito. Entonces, en el capítulo 3, versículo 18, expresa un pensamiento que dice, por tanto, nosotros todos mirando a la cara, descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. La palabra griega que se traduce aquí como transformados es una palabra que se llama metármorfo, que significa, que aparece también en Romanos 12:2, y en solo lugar del Nuevo Testamento es una sesión de la transfiguración de Jesús. En pocas palabras, esto nos será una vida que refleje la esencia de Dios donde quiera que estemos. Entonces, cuando Pablo utiliza esta palabra, nos está dando a entender a nosotros como cristianos que donde quiera que lleguemos, lo primero que no es por nuestras fuerzas, sino por la fuerza de aquel que vive en nosotros. Y cuando nosotros tenemos la fuerza de aquel quien vive en nosotros, hay hombres y mujeres capacitados en el reino de Dios. Debe haber en el ministerio. Si hay hombre alguno que deba ser honesto, es el predicador y trazar la palabra de Dios, puesto que hay almas eternas de por medio. La palabra de Dios. Predican a Cristo muchas veces. El nombre de Cristo es opacado por el nombre de ellos. Por eso es que vemos que hay muchos de ellos que hablan y dicen el apóstol fulano de tal, y tiene más trascendencia en el ministerio que ellos profesan el nombre propio que el nombre de Cristo. Entonces, aquí Pablo no se jactaba de ser un apóstol, y no solamente un apóstol, no ser un apóstol que fue después de los 12 apóstoles, sino más bien de un apóstol que fue escogido por el mismo Cristo aún después de perseguir la iglesia. Entonces la parte C, que habla de los sufrimientos del ministerio. El ministerio tiene sufrimiento, y todos sabemos aquí que el apóstol Pablo pasó por situaciones difíciles, aun cuando él, antes de ser llamado al ministerio, no sufría nada de esto, porque era un hombre de posición, y era un hombre, él era quien perseguía a los cristianos. Sin embargo, le tocó a Pablo. Él mismo dice que estamos atribulados en apuros, perseguidos y derribados, pero no derrotados, no destruidos. Eso está en el capítulo 4, versículo 8, 2 Corintios. Entonces, hay una traducción que dice, que está muy vigorosa de esta frase, que dice, tal vez nos hayan derribado, pero no hemos perdido el conocimiento. Y esta traducción me gusta bastante, porque aun cuando estemos en las dificultades, estemos casi en el suelo, no hemos perdido el conocimiento de quién realmente nos llamó, aún estemos sufriendo en el ministerio. Entonces, es un pasaje extraordinario de esta carta, y el capítulo 4, versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
en cada vez más excelente peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que sí se ven, pero las que no se ven son eternas. Entonces, esta es una de las descripciones más sublimes de la vida de fe que podemos encontrar, donde comprendemos que lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales hoy día son cosas temporales. Un día tendrán fin, un día pasarán. Sin embargo, las que no podemos ver, que es donde está puesta nuestra fe, son eternas. Entonces, la palabra que Pablo utiliza aquí es tabernáculo para describir al cuerpo humano, que algún día desaparecerá, pero en el cielo tenemos nuestro eterno hogar en medio de los sufrimientos de esta vida. Algunas veces nosotros gemimos deseando ser revestidos con la inmortalidad, pero en vista de todo esto andamos es por la fe. Eso lo podemos ver en 2 Corintios 5, 7. La cuarta parte que habla es el móvil del ministerio. El móvil más elevado del ministerio no es expresado mejor en lugar alguno que en el capítulo 5, versículo 14, donde dice que el amor de Cristo nos constriñe. La expresión el amor de Cristo puede interpretarse en tres maneras. Número 1, el amor de Cristo para mí. Número 2, mi amor para Cristo. Y el número 3, el amor de Cristo en mí. Todos estos me constriñen a dar un servicio abnegado y estar listo para el sacrificio, para la buena pelea, para la batalla que lleva a cabo en el Evangelio. En el versículo 19 del capítulo 5 encontramos el mensaje principal del ministerio. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esta declaración condensa el corazón mismo del Evangelio. Cristo vino para reconciliar el mundo con la humanidad. Y si nosotros como cristianos, y aquí en 2 Corintios, el apóstol Pablo lo deja muy claro en el capítulo 5, Dios envió a su Hijo Jesucristo para reconciliar a la humanidad con el ser humano, con Cristo, con Dios. Entonces, en la parte final de la confirmación del apostolado de Pablo es el ejemplo del ministerio. En estos tiempos es difícil dar un buen ejemplo cuando somos bombardeados por las situaciones. Sin embargo, fue más difícil para el apóstol Pablo dar ejemplo, fe y testimonio de que realmente él fue llamado por el Señor Jesucristo y de que realmente él había cambiado. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que muchos de los cristianos, cuando Pablo llegaba después de su conversión, decían, no es este el que nos perseguía, no es aquel el que perseguía a los cristianos y lo ataba y los arrastraba. Es porque era difícil para aquellas personas creer. Entonces, el testimonio de Pablo aquí fue excelente porque dio ejemplo de que Dios realmente había cambiado. Entonces, el ministerio tiene como oficio más elevado del mundo es ser embajador de Cristo. Esto debería ser que cada ministro echara sus hombros para atrás y viera el mundo ojo a ojo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos andar finos, debemos andar correctamente para que no tengan las personas causa alguna donde decir que nosotros andamos por mal camino cuando profesamos ser siervos del Señor. Entonces, la tarea del ministerio es rogarle a los hombres que se reconcilien con Dios, ir detrás de los hombres, buscarlos, para que ellos puedan venir realmente a los pies del Señor. Sin embargo, el mismo hecho de la gloria del ministerio incluye la suma responsabilidad de ser ejemplo, puesto que el embajador representa a Cristo y por lo tanto debe ser portador como Él. No ha de dar a nadie ninguna ocasión de tropiezo, a fin de que el ministerio no sea vituperado, o sea, no sea mal visto, no sea blasfemado. Entonces,
a pasar por tribulaciones en su posesión de gracias internas, y al ser inconsciente de cualquier cosa que se le acuse, el predicador ha de portarse como un ministro del Señor. Donde quiera que lleguemos, debemos saber que somos ministros del Señor. Entonces, para terminar, voy a tratar el tema que es el gran corazón de Pablo. El apóstol Pablo declara que su corazón se ha ensanchado en lo que toca a los corintios y les pide que ellos hagan lo mismo, que ensanchen sus corazones. No estáis, como dice en el versículo 12, en el versículo 12 del capítulo 6, que dice: no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro corazón. Pablo quiere y pide que los corintios ensanchen su corazón, pero no tanto como para que acepten el paganismo, de modo que les extiende una apelación triple: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, salid en medio de ellos y apartaos, que se limpien de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bendiciones. Seguimos especialmente con del ejemplo de Macedonia hasta la exhortación a dar generosamente. En 2 Corintios capítulo 11 hasta 15. Y cómo estaba viviendo las iglesias de Macedonia. La segunda carta de Corintios escribió por Pablo en la ciudad que está en Macedonia, se llama Tarso, probablemente en el año 56 después de Jesucristo. Y esa carta tiene como 13 capítulos. El libro tiene 3 subtemas: defensa, su ministerio en capítulo 1 a 7, y reivindicación de su carácter, capítulo 10 hasta 13, y la ofrenda para los santos, capítulo 8 hasta 9. Y la segunda epístola de los Corintios es escrito que pertenece al Nuevo Testamento y la parte más reciente de la Biblia. El conjunto de documentos que forma el Nuevo Testamento se escribieron en el siglo I. Es una carta, Pablo escribió esa carta a la comunidad cristiana en Corinto. Entonces, ¿qué dice la segunda carta de Pablo? La segunda epístola de Pablo a los Corintios se destaca por sus temas de consuelo, como dice hermana Every, en medio de la debilidad del como lo ejemplificó entre maestros verdaderos. Hable sobre el amor, es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que regocija la verdad. Y es la segunda Corintios, dice apóstol Pablo. Encontramos el contenido de la segunda carta de Corintios. En el capítulo 11, Pablo recuerda a los corintios que su sustento era dispensado por los hermanos de Macedonia, es decir, por la comunidad de Filipos, según se desprende de las filipenses, que a ellos nunca le fue gravoso y que su predicación fue gratuita. Segunda Corintios es una de esos pasajes de tono arduo y polémico en los que Pablo defiende su labor predicadora y su condición apostólica, extendiéndose en un relato pormenorizado de las panurías
y padecimiento soportados. Segunda Corintios en el capítulo 22, Pablo reafirma su origen judío, diciendo a su enemigo en hebreo: yo también, dado que Pablo defendía una relación de la ley judía, sector judías antes de las comunidades le acusaba de ser poco judío. Cuando era de Tarso, es decir, un judío de la diáspora, Pablo se defendía diciendo: yo, más es decir, yo estoy tan judío como el que más, y cuando perseguí a la iglesia, fui su más celoso perseguidor. Sabíamos siempre Pablo, un perseguidor de la iglesia, antes, pero cuando Dios llama el corazón de Pablo se cambió, y después Pablo sigue a predicar de toda país que tiene y implantar iglesia de cada país. A algún lado que no llega la palabra, Pablo se escribió muchos libros para distribuir de toda la ciudad que está, especialmente en Macedonia. Segunda Corintios, en el versículo 23, Pablo continúa la misma argumentación para defenderse de otra de las acusaciones. Por ejemplo, Pablo era uno de perseguidor que estaba perseguido a Esteban. Y cuando Pablo tenía a Cristo y la otra persona también empezó a perseguir a Pablo. Entonces, Pablo se consideraba ministro de Cristo en virtud de su encuentro en el Damasco. En toda su epístola, recordaba que su apostolado era de origen divino, y tampoco aceptaba que se lo tuviese por menos apóstol que otro, por eso decía. Y así quedamos con mi parte. Dios le bendiga a todos. Bien, continuando con lo que estamos hablando, el desarrollo de la segunda epístola a los Corintios. Resulta que parte de lo que tiene que ver con lo que el hermano estaba hablando y el ejemplo de Macedonia, resulta que las iglesias que conformaban lo que era Macedonia, ahí estaba Filipos, Tesalónica, y ahí estaba también Berea. Ellos habían dado un ejemplo maravilloso de lo que es generosidad. Entonces resulta que aunque ellos eran pobres, o sea, eran personas de escasos recursos, resulta que habían dado ricamente, y Pablo menciona esto en ese capítulo. Entonces no solamente eso, sino que ellos habían demostrado el principio primordial de lo que era la mayordomía cristiana, cuando se habla de darse primero a ellos mismos. Y si nosotros buscamos el versículo 5, nos dice que, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, 3 veces en este versículo, Pablo habla y se refiere al acto de dar por gracia. Y resulta también que él, dentro de lo que es esta exhortación que le da, que está en el capítulo 8 del libro de Corintios, él le habla acerca de que el ejemplo en lo que nos toca dar es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Jesucristo, aunque era rico, por nuestro bien se hizo pobre. La misma Biblia dice que habiéndolo dejado todo, vino a la tierra a padecer como cada uno de nosotros. O sea, lo dejó todo lo dejó Jesús. Y si tenemos su gracia,
nosotros también debemos de dar esa gracia. Los corintios habían principado su ofrenda el año anterior, y eso lo vemos en el versículo 10 del mismo capítulo 8 de Segunda de Corintios, que dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Entonces ahí Pablo habla y les dice que este ejemplo de dar, que esta acción tan maravillosa de dar por gracia y aún de darse a sí mismo, ya ellos habían comenzado a hacerlo desde antes. Y ellos habían comenzado a ejercitar esto desde antes. Ahora Pablo los exhorta a que terminen el proyecto. Y lo hace en el verso 11. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Ya no es solamente el querer, sino también el hacer. Muchas veces, quizás en nuestro diario vivir, nosotros nos quedamos solamente en el querer. Luego llega una parte que es la que completa el engranaje, que es el hacer. Entonces resulta interesante que Pablo los exhorta a ellos. Ahora los exhorta a que terminen el proyecto. Y él desea que haya una igualdad en cuanto a dar y que cada iglesia dé conforme a su capacidad. Que cada iglesia dé conforme a lo que pueden hacer, a la capacidad que tienen. Entonces, él habla también en eso mismo acerca de lo que tiene que ver con el manejo de la ofrenda. Y lo que tiene que ver con el manejo de la ofrenda, Pablo les informa que él estaba enviando a Tito para que les anunciase, para que reuniera ofrendas, y con él estaba enviando. Entonces, Orígenes y Jerónimo, que son las personas que se menciona a partir de el verso 18, identifican a esa persona de la que Pablo estaba hablando con Lucas, el escritor del Evangelio, del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. Entonces, Pablo añade, dice algo importante, Pablo añade que este hermano había sido designado por las iglesias como compañero de la peregrinación para que lleve el donativo. Y eso nosotros lo vemos en el versículo 19, que dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces, el principio que Pablo anuncia más adelante, que está en el versículo 21, esto debería ser observado por cada líder de la iglesia, por cada pastor, por cada persona que conforma lo que es el engranaje administrativo de una congregación, la junta administrativa, diáconos y demás. Procurando hacer las cosas honradamente, dice, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Eso es importante, procurando hacer las cosas honradamente. Uno no puede ser demasiado cuidadoso en el manejo de las finanzas de la iglesia. La razón por la cual Pablo está enviando a Tito y está enviando a esta otra persona es parcialmente que el apóstol ha estado gloriándose de la buena voluntad de la iglesia en Corintio en este asunto de la ofrenda. Y eso lo podemos ver si buscamos nuestras Biblias en el capítulo 9, en el versículo 2, que dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea, miren de cómo se expresa el apóstol Pablo en lo que tiene que ver con esto. Entonces, él también los exhorta a que den generosamente y que den de una manera alegre. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un dicho también, por decir así, que los dadores mezquinos, ellos se defraudan a sí mismos, y eso lo dice en el versículo 6. Y Pablo desea que la ofrenda sea enteramente voluntaria, no algo impuesto, sino que sea voluntario. Y dice la palabra, nosotros conocemos mucho ese versículo que dice que Dios ama al dador alegre.
verso 7. Entonces la palabra griega que se usa aquí para la palabra alegre es la que nos da los términos hilarante e hilaridad. Esa es la palabra que se usa acá. Hilarante e hilaridad, que provoca la risa. O sea, a esta alegría es la que se refiere. Esa acción que provoca la risa. Y esta es la clave de la generosidad, que el Señor ama, y nada traerá la gloria de Dios más rápidamente que cualquier culto, cualquier unión, que cualquier ofrenda que se dé de una manera alegre y con gozo. Entonces, en lo que tiene que ver con la vindicación del carácter de Pablo, que eso nosotros lo vemos desde el capítulo 10 hasta el capítulo 13 del libro de Segunda de Corintios, está lo que es la autoridad apostólica de Pablo. Tal como hemos advertido antes, nosotros no podemos entender esta epístola a menos que nosotros nos demos cuenta de que Pablo está contestando frecuentemente los ataques y la calumnia de los críticos de Corinto. Ustedes saben el problema que había en la ciudad de Corinto cuando estuvimos tratando el tema del libro de los Hechos. Ahí se habla de la depravación que había en Corinto en cuanto a asuntos sexuales y demás se refiere. Entonces, por ejemplo, en el primer versículo de lo que es el capítulo 10, indica que los críticos estaban diciendo que Pablo era una persona muy humilde cuando está entre ellos, pero cuando está lejos se vuelve muy valiente. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo que Pablo era una persona cobarde. Y en el versículo 2 muestra que algunos lo acusaban de andar según la carne. Y el versículo específicamente, para leerlo y que lo podamos entender, dice lo siguiente. Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si estuviésemos según la carne. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, lo más cruel que hicieron fue ridiculizarlo o ridiculizar su presencia personal. Dice, porque a la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable que está en el verso 10, Pablo les asegura que puede hablar y que puede actuar fuertemente en presencia de ellos. O sea, que no lo estaban tildando por cobarde, pero él le dijo, en ningún momento yo soy cobarde. Yo puedo hablar fuertemente con autoridad delante de ustedes. Entonces, fundamentalmente Pablo era un predicador zarpador, o sea, uno que abría brechas. Los lugares más allá siempre lo llamaron, pero también como misionero que él era, pastor, superintendente general, teólogo, escritor, Pablo fue un genio de primer orden. Entonces, esto es en lo que tiene que ver con la autoridad apostólica de Pablo. Hay un subtema que dice que el humilde se enorgullece. Los corintios habían arrojado a Pablo a un rincón mediante todas las calumnias que ellos dijeron, los ataques maliciosos infundados contra Pablo, de modo que ahora se siente forzado él a defender su carácter y a defender su posición. Él les tiene que decir algo que realmente dicta mucho de ser lo típico de una carta paulina o de un acto paulino, si lo podemos llamar así. ¿Y a qué nos referimos con esto? Tal vez, quizás hasta lo opuesto. ¿Por qué? Porque él dice, pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Esto está en el capítulo 11, en el versículo 5. Él dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Él se había ganado su propio sostén en Corinto para no ser una carga gravosa para ellos. Pero ahora, eso mismo se lo echaban en cara en el versículo 7. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuantos he predicado el evangelio de Dios de balde. Fíjense que aunque Pablo trabajaba en el ministerio, Pablo también se autosustentaba, porque su profesión era hacer tiendas. Él se autosustentaba. Entonces, él le decía, óigame, pequé yo humillándome a mí mismo, o sea, porque yo
me haya puesto a trabajar para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuantos he predicado el evangelio de Dios en balde? Para nada. Con esto, él implicaba que él mismo sabía que sus servicios no tenían ningún valor, que el servicio que él daba a la iglesia no tenía un costo. Y entonces está lo que son los sufrimientos del apóstol. El catálogo de sufrimientos que Pablo nos da a partir del versículo 16 en el capítulo 11 casi no tiene igual en ningún otro lugar de la Biblia. Por ejemplo, si nosotros leemos en el capítulo 11 del versículo 23 al versículo 33, esos 10 versículos, quizás nos pudiésemos sentir culpables o puede hacer sentir culpable a cualquier persona que se queje de su suerte. Y aquí tenemos el caso de la naturaleza del aguijón, que está en el capítulo 2, en el verso 7. Y la naturaleza del aguijón ha sido causa de mucha curiosidad. Entre las sujeciones que hay con respecto al aguijón, se han dado a explicar a algunas personas que el aguijón pudiese ser la mala vista, problemas en la vista, pudiese ser una malaria crónica o también una epilepsia. Dicen que pudiese ser también asuntos de epilepsia. Entonces, Pablo no identificó a propósito para que cada persona que sufre pueda encontrar identificación y consuelo en este pasaje. Él no habló específicamente cuál era su aguijón, él no lo dijo. Ahora, lo que importa es que nosotros aceptemos como nuestra la promesa de que el Señor le dijo a Pablo. ¿Cuál fue la promesa que el Señor le dijo a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, esta es la promesa de la que nosotros debemos abrazar. Dios no siempre decide sanar al enfermo. Hubieron lugares donde Jesús predicó que no hubieron personas sanadas. Hubieron lugares donde Dios no hizo milagros. Entonces, Dios no siempre sana al enfermo. Él no sanó a Pablo, pero le hizo a él, o sea, lo que hizo con él, perdón, y a miles de otras personas afligidas, una bendición más grande que para la humanidad, que lo que tiene que ver con una debilidad física. O sea, hubieron otras cosas mucho más importantes que Dios hizo en la vida de Pablo y en miles de personas, que son más importantes que una debilidad física. El que personas pudieran ser libres, el que las personas pudieran obtener la salvación, muchas otras cosas son más importantes que lo físico. Y entonces, después de esto, está lo que fue una visita anticipada de Pablo desde el verso 14 del capítulo 12 hasta el verso 10 del capítulo 13. Y aquí Pablo les dice que él estaba anticipando su tercera visita que él pensaba hacer a Corinto y esperaba que los encontrara a ellos siendo obedientes, para que él no tuviese ninguna situación desagradable cuando él llegara a la ciudad. Dice incluso el escritor, ellos necesitaban sentir su autoridad y él les iba a asegurar que la iba a usar. O sea, él estaba diciendo, yo prontamente tengo intención y deseo de visitarlos y espero encontrarlos siendo obedientes. Ahora, si es necesario que ustedes sientan mi autoridad, yo la voy a usar. Y él le decía que él esperaba que el hecho de él tener que usar esa autoridad no fuese necesaria. Porque independientemente de todo, Pablo tenía un carácter maravilloso. Y él le decía que él esperaba no tener que usar ese carácter con ellos. Y en la despedida de esta epístola, a pesar de lo que ha tenido que decir, Pablo termina su carta con una despedida cristiana llena de sentimientos tiernos. La bendición trinitaria que encontramos en el versículo 14 ha sido la favorita para concluir los cultos cristianos. Y es la siguiente. En el capítulo 13 de Segunda de Corintios nos dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Yo no sé a cuáles quizás de los que estamos acá en nuestras iglesias no hemos escuchado despedir un culto con estas palabras. Y la gracia de Dios el Padre, el amor de Dios el Hijo y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de vosotros. Y aparte de todo lo que Pablo les escribió a los corintios, él terminó esta carta hacia ellos con esa bendición trinitaria, con esa despedida llena de amor hacia cada uno de ellos. Amén.
Realmente ha sido muy edificante las exposiciones y el estudio de 2 Corintios. A veces uno lee la Biblia y en mi caso yo he leído varias veces esta carta, esta epístola. Sin embargo, cuando uno ya lo estudia desde una perspectiva ya educativa, uno descubre aún más cosas y realmente es edificante. Doy por cierto lo que dijo acerca del saludo final. La mayoría de las iglesias realmente así despiden los servicios. Y es bueno que nosotros como cristianos tengamos el conocimiento y tengamos este material que Dios nos ha permitido tener para poder estudiar las escrituras. Es de bendición y es como dicen la mayoría de los metodistas, es hermosa la heredad que me ha tocado, realmente. Bendición. Amén, amén. Entonces, para nosotros de verdad que ha sido una bendición este tema, principalmente a mí también por ver el manejo que el apóstol Pablo pues tuvo con esta iglesia, la manera en cómo se dirigió, inclusive el hecho de nosotros poder ver cuando es necesario tú ejercer la autoridad y establecer tu posición y el orden dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Que uno pueda en amor establecer autoridad. Porque para yo poner orden, no hay que ser grosero ni mucho menos. Puedo en amor establecer la autoridad, que es la palabra correcta, y el orden, como Pablo lo hacía, porque Pablo les decía, si es necesario yo mostrar mi autoridad delante de ustedes, yo lo voy a hacer. Ahora, yo espero que cuando yo vuelva, no tenga que hacerlo. Y de verdad que a mí me ha gustado mucho lo que hemos leído y lo que hemos expuesto de esta segunda carta a los Corintios.